Mucho gusto a todos nuestros visitantes. En esta ocasión, nuestro grupo tendrá el placer de presentarles, entre los compuestos inorgánicos, a las sales. Empecemos describiendo qué son las sales. Pues bien, las sales son compuestos químicos que surgen de la unión iónica entre partículas con carga positiva, conocidas como cationes, y cargas negativas, conocidas como aniones. Se forman, comúnmente, a partir de la reacción química entre un ácido y una base, conocida como neutralización. Otra forma de conseguir estos compuestos es a través de la síntesis entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Asimismo, existen variedades de sales según su composición, utilidad industrial y denominación. Un ejemplo ampliamente reconocido es el cloruro de sodio, también llamado sal común o sal de mesa, utilizado en la cocina. Avanzando con sus propiedades físicas, encontramos que tienen diversas, dado a su carácter cristalino e iónico. Suelen tener altos puntos de fusión y ser dieléctricas en estado sólido, lo que las convierte en aislantes. Muchas otras son solubles en agua, generando disoluciones que conducen a electricidad, conocidas como electrolitos. Además, exhiben una gama de colores y sabores que varían según sus componentes, desde el blanco característico de la sal común hasta tonos como rojos en el caso del Sudán 4, que es un compuesto utilizado en la identificación de compuestos en lípidos, el color negro, azul y malva, o también un rosa pálido en el caso de las sales del Himalaya. Por lo general, desprenden poco o ningún olor, o sea, son inodoras en la mayoría de casos. Por último, tenemos las propiedades químicas, en las cuales podemos ejemplificar en las siguientes figuras. En la primera, tenemos la reacción de ácidos y bases, cuyos productos suelen ser un gas, un sólido o agua. En el ejemplo, podemos observar al cloruro de bario reaccionando con el ácido sulfúrico, cuyos productos serían el sulfato de bario junto al ácido clorhídrico. El segundo ejemplo muestra cómo las sales pueden reaccionar entre ellas mismas. En este caso, podemos observar tipos de sales según su composición. Ácidas, básicas y neutras. Las sales se pueden clasificar según la cantidad y tipo de iones que las componen, ya sea hidrógeno o hidróxido. Las sales básicas o hidroxisales. Estas se forman cuando en una reacción de neutralización el hidróxido está en exceso respecto al ácido. Las disoluciones de estas sales tienen un pH básico. Por ejemplo, el nitrato básico de magnesio y nitrito básico de mercurio. Las sales ácidas se forman cuando se sustituye parcialmente el hidrógeno, no todos los hidrógenos, pero al menos uno de ellos, en un ácido por un catión metálico. Las disoluciones de estas sales tienen un pH ácido. Por ejemplo, el bicarbonato de litio, en este caso se sustituyó un hidrógeno del ácido carbónico por el catión litio. Las sales neutras. Estas son producto de la neutralización total de un ácido y una base, y carecen de iones hidrógeno o hidróxido. En este caso, se sustituyen todos los átomos de hidrógeno de un ácido por un catión metálico. Por ejemplo, cloruro de sodio. En este caso se sustituyó el hidrógeno del ácido clorhídrico por el catión sodio. Sales mixtas. Estas están compuestas por dos cationes o dos aniones distintos, por ejemplo, fosfato de potasio y calcio. Sales hidratadas. Son sales en cuya composición cristalina aparecen moléculas del agua, por ejemplo, sulfato de sodio deshidratado. Las oxisales o sales ternarias. Estas son un compuesto formado por un metal, un no metal y oxígeno. Son consideradas como las sales de los ácidos oxoácidos, ya que estas se forman por la sustitución de los hidrógenos del oxoácido por un metal. La fórmula general de estas es como se demuestra en la pantalla, donde M es el elemento metálico, X es el no metálico y O el oxígeno.
Los valores de ABC corresponden a los valores del oxoácido del que procede y N es la valencia del elemento metálico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las sales, más específico, cómo se dividen según la cantidad de elementos. Ok, de acuerdo con el número de elementos, las sales se pueden clasificar en lo que son sales binarias, ternarias o cuaternarias. Esto principalmente depende si tienen 2, 3 o 4 elementos químicos en su composición respectivamente. Ahora vamos a hablar sobre las sales binarias. Están formadas por un catión monoatómico positivo y un anión monoatómico negativo. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el NaCl. En el cloruro de sodio aparecen, como en todas las sales binarias, dos elementos, uno metálico y otro no metálico. El metálico sería el sodio y el no metálico el cloro. El elemento con más electronegatividad, que en este caso es el cloro, le va a robar un electrón al sodio, habiendo una transferencia de electrones, en donde antes los elementos estaban neutros y ahora las partículas tienen carga. También podemos hablar, además de todo lo expuesto, es importante que conozcamos que existen varios tipos de sales binarias, como podrían ser las halógenas, las mixtas, sales binarias que son ácidas y que son básicas también, y sales binarias halógenas neutras. Si podemos hablar del uso en la vida diaria, se utilizan como refrigerantes en la industria alimentaria y farmacéutica, como lo es en el caso del cloruro de calcio. Se utiliza también para tratar superficies metálicas contra la corrosión. Para esto se utiliza el fluoruro de sodio. También se utiliza el cloruro de calcio para regular la humedad en la industria del papel y la construcción. Además, también se emplea en la industria del vidrio e impurezas, para limpiar las impurezas, que en este caso estaríamos hablando sobre el tetracloruro de silicio. Ahora vamos a hablar sobre las sales ternarias. Las sales ternarias corresponden a compuestos iónicos de 3 elementos. Son derivados de la sustitución de un hidrógeno por otro catión en un ácido ternario. Generalmente están compuestas de un metal, un no metal y un oxígeno, por lo que también lo podríamos llegar a considerar como sales oxigenadas. Algunos químicos que corresponden a sales ternarias son el ácido bórico, el ácido carbónico, el ácido silícico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido arsénico, el clórico, el brómico, entre otros. También podemos hablar que entre las sales ternarias son compuestos principales iónicos y cristalinos, cuyas interacciones intermoleculares están regidas por las fuerzas electrostáticas, lo que les asigna elevados puntos de fusión y ebullición. Una de las características principales de las sales ternarias es que pueden formar puentes de hidrógeno en una solución acuosa, pudiendo así disolver sus cristales, solo si esto beneficia energéticamente a los iones. Si no, la sal no podría ser soluble, como sucede, como un ejemplo sería el fosfato de calcio. Ahora que hemos visto estas características químicas de lo que es las sales ternarias, podemos darles usos en la vida diaria. Por ejemplo, podemos utilizarlos en el enriquecimiento y preservación de alimentos y medicamentos, así como en la fabricación de fósforos o extintores. Además, en el uso de las frutas y verduras, para ser más conservadas por mayor tiempo, se utiliza el sulfito de sodio y el sulfito ácido de sodio. En los elementos enlatados se utilizan aditivos de fosfato de sodio para evitar que el sabor metálico de la lata se traspase al elemento. Además, también se utilizan para extintores, principalmente recomendados para fuegos a altas temperaturas. Ahora vamos a hablarles sobre las sales cuaternarias. Son aquellos compuestos que además del catión y del anión llevan iones óxidos o iones hidroxilo. Una característica es que si partes ácidos, como es por ejemplo el ácido sulfúrico, y lo sustituyes uno de los hidrógenos por un catión metálico, obtienes sales cuaternarias, como podría ser el bisulfato de potasio o el bisulfato de sodio. Las sales cuaternarias son compuestos formados por 4 elementos. Estos se pueden clasificar en varias formas, como pueden sales ácidas, o sea, sales ácidas cuaternarias. También tenemos las sales básicas cuaternarias y las sales de amonio cuaternarias. Las sales ácidas, en este caso las cuaternarias, se forman por neutralización parcial de un ácido con un hidróxido. Pueden considerarse varios casos, como son sales monoácidas cuando un hidrógeno no es neutralizado, las biácidas cuando 2 hidrógenos no son neutralizados y triácidas cuando 3 hidrógenos no son neutralizados.
Pasamos a las básicas cuaternarias, que se forman por neutralización parcial del hidróxido de metales polivalentes con un ácido. Tenemos en este caso también tres formas: la monobásica, que es cuando un grupo hidróxido no es neutralizado; la bibásica, cuando dos grupos hidróxido no son neutralizados; y la tribásica, cuando tres grupos hidróxido no son neutralizados. También tenemos las sales de amonio. Las sales de amonio se originan por neutralización del hidróxido de amonio con un ácido o por reacción del amoníaco con un ácido. El amoníaco, que al disolverse en el agua, forma el hidróxido de amonio. Las sales de amonio cuaternario se encuentran presentes en la mayoría de los productos de limpieza. Se utilizan como desinfectantes, agentes tensoactivos, si no me equivoco, suavizantes de telas, entre otros. Estos compuestos son bastante eficientes para eliminar lo que son bacterias, hongos, virus y mohos. Las sales. Las sales son compuestos químicos formados por la unión de un catión, un ion con carga positiva, y un anión, un ion con carga negativa. Estos enlaces son cruciales para entender las propiedades y comportamiento de las sales en la naturaleza y en aplicaciones prácticas. Para comenzar, es importante entender que existen diferentes tipos de enlaces que pueden formarse en las sales. Dependiendo de los elementos que las componen y las condiciones en las que se encuentran, los principales tipos de enlace son enlace iónico, que en este enlace se forma cuando un átomo cede electrones a otro átomo, resultando en la formación de iones con cargas opuestas que se atraen electrostáticamente. En el caso de las sales, esto significa que un catión, por ejemplo un metal, se une a un anión negativo, por ejemplo un no metal, dando por lo menos resultado, por ejemplo, cloruro de sodio, que es una sal que se forma a partir del enlace iónico entre el ion sodio positivo y el ion cloro negativo. También tenemos los enlaces covalentes. Aunque las sales principalmente están formadas por enlaces iónicos, también pueden contener enlaces covalentes en algunas circunstancias. Un enlace covalente implica que dos átomos comparten un par de electrones. Esto puede ocurrir en compuestos donde los elementos tienen una electronegatividad similar y no hay transferencia completa de electrones. Por ejemplo, en el caso del sulfuro y hidrógeno, el enlace covalente es entre el azufre y el hidrógeno. Y por último, que es un caso que no ocurre mucho, es los enlaces metálicos, que es algo, como acabo de decir, no es tan común en las sales como en los metales puros, pero en algunos casos las sales pueden contener enlaces metálicos. En este tipo de enlaces, los electrones de valencia se liberan de los átomos y se mueven libremente a través de la estructura cristalina de la sal, lo que resalta una estructura sólida con propiedades características como la conductividad eléctrica. Por ejemplo, el cloruro de magnesio puede presentar enlaces metálicos debido a la naturaleza metálica del magnesio de este mismo. Importancia biológica de las sales. Bueno, como sabemos, las sales son compuestos inorgánicos formados por un anión y un catión, y es precisamente estas dos últimas formas en cómo pues, las sales ejercen su función biológica en nuestro organismo. Para ejemplificar, tenemos, por así decirlo, los cationes más abundantes de nuestro organismo, que pueden ser el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el amonio. Y los aniones más importantes o los más abundantes en nuestro organismo, podemos mencionar el cloruro, el fosfato, el carbonato y el bicarbonato. Ahora bien, las sales en su forma disuelta, o sea, es decir, separadas ya sea en cationes y en aniones, la podemos encontrar en nuestro organismo de la siguiente forma. La podemos encontrar en forma precipitada, formando parte de la estructura ósea de nuestra estructura ósea, ya sea de nuestros huesos o nuestros dientes. En el caso del calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor, también las podemos encontrar disueltas en iones, ejerciendo varias funciones como para mantener el grado de salinidad en la sangre, lo que también esto, por así decirlo, lo permite a las sales intervenir en el equilibrio osmótico. En el caso ya sea del sodio y el cloro, también sirven para amortiguar los cambios en el pH de la sangre mediante el efecto de una solución buffer o solución tampón. En el caso del bicarbonato, también sirven para producir gradientes electroquímicos como el sodio, el calcio y el cloro.
Y claro, la función más importante a mi criterio que es que las sales intervienen en la excitabilidad nerviosa y en la actividad muscular. También estos pueden colaborar en procesos metabólicos, por ejemplo el selenio, que es una sal que entra a nuestro cuerpo en forma de sal, pero en mucha menor cantidad. Este participa como un antioxidante y también interviene en nuestro sistema inmunológico. Otro ejemplo parecido al selenio puede ser el zinc y el cobre. Ahora bien, también las sales se pueden encontrar asociadas a moléculas orgánicas, ya que hay iones que son imprescindibles para la síntesis de algunas biomoléculas, como por ejemplo podemos mencionar el yodo, que son indispensables para las hormonas fabricadas en la glándula tiroides, y el cromo, que es necesario para el funcionamiento de la insulina. Y también sirven para determinadas funciones, como por ejemplo el ion fosfato, que es asociado a los lípidos para formar fosfolípidos de la membrana celular, o las fosfoproteínas como la caseína de la leche. Y también otro ion, podemos mencionar el hierro, que forma parte de la molécula de la hemoglobina. Ahora bien, ya hemos mencionado, por así decirlo, toda la variedad de funciones biológicas que ejercen las sales en nuestro cuerpo. Pero ahora bien, ¿cómo las podemos adquirir? ¿Cómo podemos nutrirnos de ellas si son tan importantes? Primeramente, como sabemos, las sales se pueden hallarse como parte de minerales subterráneos y rocosos, y también se encuentran disueltas en el agua, en los océanos y en los mares. Y pues como ya mencioné, ya como sabemos su importancia biológica y su gran cantidad de su gran volumen de participación, esto se tratan pues de compuestos muy abundantes y necesarios para la vida orgánica, por lo que por así decirlo no son tan difíciles de adquirir mediante la alimentación. Primeramente, por ejemplo, tenemos el sodio, que se obtiene de los lácteos y sus derivados y del pescado. El calcio, que también lo podemos obtener de los lácteos, esto de los frutos secos como las almendras, y de legumbres como los garbanzos y el tofu. También tenemos el hierro, que lo podemos obtener de las carnes, de la yema del huevo, de nueces, de legumbres como los frijoles. También tenemos el magnesio, que el magnesio lo podemos obtener de las semillas y frutos secos como almendras, avellanas, cacahuates, también de las espinacas y del aguacate. Luego tenemos el potasio, obviamente lo podemos obtener de los plátanos, del yogur, de mariscos, ciruelas pasas, lentejas. Tenemos al fósforo, que lo podemos obtener de uno muy característico, que es de las pipas de girasol, de los huevos, de los pescados enlatados y también de los lácteos. El zinc que lo podemos obtener muy parecido al hierro, lo podemos obtener de carnes y mariscos, pescados. También los podemos obtener de frutos vegetales como los frutos secos. Ahora yo les voy a hablar sobre la nomenclatura de las sales. Las sales se dividen en sales aloideas y en las oxisales. Al mismo tiempo, las oxisales se dividen en oxisales neutras y oxisales ácidas. Ahora les voy a explicar la nomenclatura tradicional de estos tres. Como observan aquí, las oxisales neutras utilizan medio una tabla para su nomenclatura. En la tabla se observa el número de oxidación, y lo que esto trata de mostrar es que el sufijo y prefijo que se le pondría a los átomos o al anión y al ácido depende de qué tantos números de oxidación tenga. Si solo tiene uno, se le coloca en el caso del anión ato y en el caso del ácido ico. Y entonces el orden sería que si tiene uno es alto, si tiene dos se usaría alto y bajo, si tiene tres sería más alto, alto y bajo, y si tiene cuatro utiliza los cuatro. Concierne a las oxisales ácidas, estas se nombran de igual manera de las sales neutras, solamente que se le añade los prefijos hidrógeno o dihidrógeno delante del nombre de la sal neutra igualita. Y por último, las sales aloideas. Al no metal se le agrega el sufijo uro, y al metal se le indica el número de oxidación con los sufijos que ya conocemos como oso e ico para los estados de oxidación menor y mayor respectivamente.
La nomenclatura sistemática de las sales es un poquito complicada, especialmente para las oxisales. Ahora les voy a explicar primero las oxisales neutras. Primero hay que explicar la nomenclatura del anión. Hay dos maneras de nombrar un anión. La primera siendo con la nomenclatura de adición de los aniones y la segunda con la nomenclatura estequiométrica de los aniones. La primera, siendo la nomenclatura de adición de los aniones, se basa en la estructura de los aniones. Primero, nombrando de diferentes formas los oxígenos que están unidos a los hidrógenos ácidos o hidróxidos y los oxígenos unidos únicamente al elemento central, óxido. Cada uno de estos nombres se acompaña de los prefijos di, tri, tetra y se nombran por orden alfabético seguido del nombre del átomo central terminado en ato y entre paréntesis la carga del anión. Esto es según el sistema de Ewens-Bassett. La segunda manera de nombrar un anión, siendo la nomenclatura estequiométrica de los aniones, se basa en nombrar con un prefijo di, tri, tetra, entre otros, los átomos que participan en el anión, seguido del elemento central terminado en ato y entre paréntesis la carga del anión. Esto es según también el sistema de Ewens-Bassett. Después de esto, se nombra la sal completa. Aquí también hay dos maneras de nombrar la oxisal completa. La primera es con la nomenclatura de adiciones de las sales y la segunda es con la nomenclatura de composiciones de sales. La primera se escribe el nombre del anión seguido con el nombre del catión con la carga según el sistema de Ewens-Bassett y la segunda se escribe el nombre del anión sin la carga si es necesario con los prefijos bis, tris, tetraquins, pentaquins, hexaquins que nos indica la repetición del anión poliatómico y después de esto viene el catión con los prefijos di, tri, tetra que nos indican la repetición del catión. Las oxisales ácidas son básicamente lo mismo con excepción de la segunda nomenclatura del anión. La segunda nomenclatura del anión que había mencionado en las oxisales neutras era la nomenclatura estequiométrica de los aniones. En el caso de las oxisales ácidas, esta es la nomenclatura de hidrógeno de los aniones. Esta se basa en nombrar con un prefijo di, tri, tetra los hidrógenos y entre paréntesis los átomos que participan en el anión seguido del elemento central terminado en ato. Entre paréntesis también la carga del anión. Y por último, las sales aloideas. Este comienza con el nombre del no metal terminado en el sufijo uro y la preposición de, y por último, el nombre del metal precedido del prefijo griego multiplicativo que necesite. Esto es si tiene más de un número de oxidación. Por último, tenemos la nomenclatura stock, la más fácil. Primero, las oxisales neutras. Como vemos aquí, tenemos una tabla que sirve de la misma manera que expliqué anteriormente con la nomenclatura tradicional, solamente que en este caso el número de oxidación solamente afecta los prefijos y sufijos del anión. Después de colocar el anión, colocamos el elemento metálico e indicamos la valencia o el número de oxidación con los números romanos entre paréntesis. Los oxisales ácidos. Estos funcionan de la misma manera que los oxisales neutros, simplemente que colocamos los prefijos hidrógeno o dihidrógeno delante del nombre de la sal neutra correspondiente. Por último, las sales aloideas. Al no metal le colocamos el sufijo uro y al metal se le indica el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis. Es necesario recalcar que esto solamente ocurre cuando tiene más de un número de oxidación.